Ya, en esto estábamos trabajando en la clase pasada, para la Monse que no estuvo. Voy a agrandarle un poquito. Y estuvimos analizando estos gráficos a partir de su media aritmética. Calculamos el promedio de esto y nos percatamos de algunas características que estos tenían de acuerdo a su forma, a su forma y los valores que tenían. ¿Ya? ¿En qué habíamos quedado? Bueno, que en los tres casos, la media aritmética, en los 6 casos, la media aritmética resultó ser 165. Está en centímetros. ¿Ya? En cada uno de estos, la media aritmética resultó ser 165 centímetros. ¿Era posible decidir si un grupo era más alto que otro? Y dijimos que usando solo el promedio, no se podía determinar. Ya que usando solo el promedio no se podía determinar. ¿Por qué? Porque los promedios eran iguales y no podíamos definir una característica en particular para cada uno de estos elementos, de estos gráficos. ¿Ya? Aquí teníamos elementos dispersos, donde los extremos eran muy altos, mientras que acá los tenemos centralizados en el centro. Esto es lo que nosotros conocemos como una distribución. No me deja escribir afuera, con ese. Distribución normal. Eso es lo que se espera de la normalidad, que uno se centralice hacia el medio y que los extremos sean casos particulares. Ahí sí. Hicimos lo mismo para cada uno de estos y en todas las medias aritméticas nos dio 165. Entonces tenemos la media aritmética en todos los casos, los gráficos, fue, ¿por qué puse tilde ahí? Nada que ver. 165 centímetros. ¿Cuál era la característica que en la forma de cada gráfico o disposición de las barras que cause lo que ocurre con el valor de la media? ¿Qué es lo que hace que esto sea así? ¿Se acuerdan cuál es el concepto que utilizamos? ¿Qué concepto utilizamos para describir la forma de esos gráficos? Los gráficos son simétricos, exacto. Esa misma definición utilizamos. La forma de los gráficos es que son simétricos respecto al valor central. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos nuestros 6 gráficos y ya sabemos que la media aritmética en todos es 165, o no me deja escribirlo así.
que lo escribiré así mejor, 165, 165, 165, y así con cada uno. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, vamos a utilizar la fórmula que era, voy a anotarlo con esto, para poder ocupar este lado. La desviación estándar, recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza era igual a cada variable menos el promedio elevada al cuadrado multiplicada por la frecuencia dividida por el total de datos. Y todas esas se sumaban. No me recuerdo en este momento cómo se puede hacer en Excel para hacerlo más rápido, así que lo voy a buscar. Vamos a buscar un... Ya estoy mostrando la pantalla completa, solo una parte. Solo una parte. Ya cuando lo encuentre, voy a buscar un video de... ¿Qué tal? Voy a tratar de explicar. A ver si me funciona esto. Si está bueno este... No me gustó. Al final hay que hacerlo por partes, así que vamos a tener que hacerlo así, por lo que estoy viendo. Ya, vamos a acá. Voy a armar un Excel. Les voy a mostrar la pantalla completa. Ahí sí. Y vamos a utilizar Excel para calcular la desviación estándar, porque si no sale muy largo y no queremos eso. Para esta cosa. Vamos aquí. Y tenemos. Ya, nuestras medidas son 155, parece que era el menor. ¿Sí? 155, 160. Ya con eso Excel debería detectar el patrón de lo que yo necesito. 165, 170, 175. Voy a insertar una fila aquí, botón derecho, insertar. Y vamos a poner los distintos gráficos. Gráfico 1. Y vamos a hacer lo siguiente. En el gráfico 1, mis valores eran 20, 10, 1, 10 y 20. Y el promedio nosotros ya sabemos que es 165. Ahora vamos a calcular. Cada variable, aquí va un paréntesis, perdón. Vamos a calcular el valor de la variable menos el promedio. O sea, es igual a eso menos esto, pero como no quiero que se modifique el promedio, le ponemos unos signos pesos así, para que quede fija. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia entre el promedio y la variable. Ahora, lo que tenemos que hacer con eso es el cuadrado.
de cada una de ellas. Entonces es igual a eso elevado, creo que no me equivoco con ese, al cuadrado. ¿Sí? Ahí está el cuadrado de todas estas. Esto hay que multiplicarlo la frecuencia por frecuencia. O sea, es igual a eso por esto. Y ahora sí lo sumo. Y eso se divide por el total de datos. ¿Qué estoy haciendo? Para que se entienda. Perfecto. ¿Qué fue lo que hice? Recordemos nuevamente la fórmula. La desviación estándar es el cuadrado de la varianza. Y la varianza era cada variable menos el promedio, que lo tenemos ahí. Eso elevado al cuadrado y eso multiplicado por la frecuencia. Todos esos se suman y se divide por el total de datos. Entonces tenemos la variable menos el promedio, está ahí, lo elevo al cuadrado, está ahí, lo multiplico por la frecuencia, está ahí, lo hago en todos y sumo. ¿Ya? Aquí tengo esa suma y esa ahora tengo que dividirla por el total de datos. Y en este caso, el total de datos es 61. Así que de datos es 61, así que es igual a eso dividido por 61, que es igual a 73,7, y este sería mi varianza. Y la desviación estándar sería igual a la raíz de eso, si no me equivoco, es raíz, la función raíz de esto que tengo acá. Y aquí tengo mi desviación estándar del primero. Voy a hacer una pequeña modificación. Es igual suma de todo eso. Y esto va a ser dividido por eso. Pero le ponemos los signos de peso para que no se nos corra. Y ahí está. Y ahí tenemos la desviación estándar del primer gráfico. 8,59 le vamos a poner, con 2 decimales aproximadamente. Con esta tabla ya nos sale mucho más fácil calcular la varianza, y lo mejor de todo es que después de que tenemos lista la primera, podemos ocupar para el resto. ¿Qué hacemos? Simplemente modificamos los datos donde dice gráfico 1 y ponemos los datos del gráfico 2 con la misma tabla. Y el resto de los datos se va a modificar solo. Entonces tenemos 1, 10, 20, 10 y 1. Inmediatamente me da los 42 estudiantes. Tengo la diferencia entre el promedio y cada variable, que es la misma, el cuadrado de esa diferencia, que es el mismo, y multiplicado por su respectiva frecuencia, que es esa. Vemos eso, lo dividimos y ahora nuestra desviación estándar es de 4,08, porque es automático, se hace automático. 4,08. Repasemos cómo se llena para que puedan hacerlo ustedes en su casa y completar los otros gráficos. Voy a borrar algunas cositas. Y tenemos, primero anotamos, ¿qué pasa con esto? Ahí sí.
anotamos los valores o la variable. En este caso, la estatura en centímetros. Luego, anotamos del gráfico con el que estamos trabajando. En este caso, es el gráfico 2. Ya anotamos cada uno de estos valores. 1, 10, 20, 10 y 1. Y acá abajito ponemos la suma y anotamos también el promedio para hacerlo coincidir. Ya podíamos poner el cálculo del promedio, pero no es necesario porque ya lo hicimos en la clase pasada. Luego, ¿aquí qué va? Va la diferencia entre cada variable y el promedio. Por eso se pone pues, ese símbolo, o le podríamos poner 165, pero es conveniente trabajar con el símbolo por si yo necesitara modificar el promedio más adelante, aunque en este caso no es necesario. Entonces, aquí hacemos es igual la variable menos donde está el promedio, pero aquí le ponemos los símbolos de peso para que quede fija, y así cuando yo la mueva, esa no se cambia, solamente se cambia la otra. Fíjense, tengo A2 menos símbolo de peso, B símbolo de peso 8, y en todas se mantiene ese valor y va cambiando el anterior. Si yo no hago eso, se corre mi celda. La primera queda bien, pero las otras cambian. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va corriendo la celda. En cambio, si yo les pongo el símbolo peso, estoy diciéndole que se quede quieta. Que se quede esa quieta y la otra solamente cambie cuando yo traslade ese valor. Luego, esa diferencia se eleva al cuadrado y ponemos ese símbolo. Seleccionamos, ponemos es igual la celda donde está la diferencia, el símbolo que no se anota el tiro, y 2, y aparece. Y ahí queda elevado al cuadrado. Y esto lo extiendo para acá. Y luego, eso se multiplica por la frecuencia. O sea, va a ser igual a ese cuadrado por su respectiva frecuencia. Y en este caso no necesito el símbolo peso porque va cambiando en cada una. Luego, todos esos se suman. ¿Ya? Todos esos se suman con la fórmula suma, donde yo hago es igual, escribo la palabra suma, aprieto el tabulador o pongo el primer paréntesis y selecciono los valores que quiero sumar. Luego, esa suma se divide por el total de datos. El E8 es esa suma, se divide por el total de datos, que es 42, que lo tengo acá. Pero lo mismo, se marca con el símbolo peso para que no se mueva en caso de que lo necesite. Y luego la desviación estándar es la raíz de la celda anterior y me da 4.08. Luego de que tienen hechas esas, me van a poder dar la desviación estándar siguiente.